Buenas noches, Damián. Bienvenido nuevamente otro lunes más de charla entre amigos. Hola, muy Eh, buenas. Luego de la tan agitada semana que pasamos, le doy la bienvenida, como siempre, a este su espacio, charla entre amigos. Voy a empezar con una pequeña oración. Les invito a todas las personas que nos escuchan en vivo y a las que nos escucharán en diferido también De mentalmente hacer la acuerdo, oración de la forma en que lo hacemos nosotros. También lo hace de forma mental y les invito a todos a hacerlo de la misma manera también conmigo. Nomini Patris, Filio Spiritus Sancti. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationes, et libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria et Pater et Filio Spiritus Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Micael, Arcangelo, defende-nos in proelio, contra iniquitias insidias diaboli est presidium. Imperedili Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam dialosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum, per vagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. Invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel, que dirijan esta charla y que lo que aquí digamos ayude a la salvación de las almas y sea para más gloria de Dios. Con eso, Damián, y esta pequeña introducción que hemos hecho, le dejo los micrófonos. Como habíamos conversado, el tema de hoy noche es interesante y es basado en la gran, ¿cómo era? La gran confusión, el imperio de la confusión, perdón. sí, vamos a hablar de algo que cada vez es más confuso. Yo lo defino como el imperio de la oscuridad o el imperio de la confusión, porque cada vez hay más confusión entre todos, ¿no? Yo recuerdo que me decía mi difunta madre, mi difunta mamá, cuando yo ya tenía ya 40 años o más y me quedaba sorprendido por algún escándalo familiar o ciertas noticias increíbles que a mí me parecía que eso no era posible. Entonces, ante el asombro que yo mostraba, mi madre se me quedaba mirando así y me decía, mira, hijo, no vayas por la vida pecando de ingenuo, pensando que todo tiene que ser como tú piensas. Y continuaba, ¿no? Solía decirme que los que mandan en este mundo siempre van a intentar engañar. Por lo tanto, debes ir por la vida con los ojos abiertos. Esta misma frase de mi difunta mamá lo definía de una manera más práctica el escritor norteamericano Mark Twain, ¿no? Lo decía de una forma mucho más simple, ¿no? Decía, es más fácil engañar a una persona, repito, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que la están engañando. ¿Cuántas veces hemos escuchado, oye, fulano, te están engañando? ¿Cómo? ¿Que te están engañando? ¿Quién? ¿A mí? Sí, a ti te están engañando. ¿Pero quién? ¿Pero quién? ¿Cómo? 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 Y por mucho que le intentes hacer ver que te están engañando, sea en unas escrituras, en un robo que te están, en un estobo, en una estafa, lo que sea, la persona no te va a creer. Y no te va a creer porque piensa que él controla la situación. Él lo sabe todo. Como yo lo sé todo, ¿cómo me vas a decir tú a mí que me están engañando? Te están engañando. No, 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 a mí no me están engañando, pero ¿quién, quién, quién, quién? Es decir, nunca, la persona nunca va a reconocer que la están engañando. Por eso decía este escritor norteamericano, ¿no? Mark Twain, es más fácil engañarle a una persona, pero tú no vas a conseguir convencerle de que él te que le están engañando. Entonces,
de qué es lo que está sucediendo. Que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, la guerra Ucrania, el conflicto del Oriente Medio, los conflictos arancelarios de Donald Trump con China, hasta la bofetada que le ha dado la esposa de Macron, el Napoleoncito, la bofetada que le ha dado, creo que es comentario en todo el universo, hasta eso forma parte del espectáculo, forma parte del engaño. Entonces, ¿de qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un engaño generalizado, una confusión generalizada, donde todo parece verdad. Aparentemente tratan de convencerte que es verdad, pero no hay nada verdad. Incluido lo que está sucediendo en la Iglesia Católica, que debiera ser un modelo de ética, de moderación, de sabiduría, hasta lo que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica forma parte de este engaño. Lo que estoy diciendo es muy fuerte, sí, claro que es muy fuerte, pero es así. ¿Por qué? Porque no siempre en la historia espiritual de la Iglesia, no siempre el hombre se ha dejado llevar por Dios. Y ahora, en estos momentos, la Iglesia, Dios está muy, muy alejado del Vaticano, vamos a llamarlo así. Vuelvo a matizar que aquellas personas que crean que el Vaticano es la Iglesia Católica, no saben lo equivocadísimos que están. El Vaticano no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. Entonces, el Vaticano es un centro de poder. Washington es un centro de poder. Moscú, Pekín, Londres. Londres, nunca olvidemos a Londres, que es la clave de todo. Entonces, lo que estamos viviendo es un inmenso engaño. Pero un engaño, ¿por qué? Porque el objetivo del engaño es que a ti te están engañando, te están diciendo lo que no es verdad. Y al final descubres que te están engañando. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos escandalizamos. ¿Cómo es posible que a mí me estén engañando si yo teóricamente debiera saberlo todo? Entonces, este engaño, esta mentira, esta farsa, esta estafa, esta oscuridad, esta confusión, forma parte de la manipulación de las personas. Nos están manipulando, nos manipulan. ¿Quién? Los políticos, la economía, los periodistas, el vecino, el cuñado, te engañan todos, te manipulan todos. Y entonces, cuando tú te das cuenta, pasa un tiempo y te das cuenta que efectivamente tú te encuentras con una cierta ansiedad, una cierta angustia, una cierta inseguridad, te das cuenta, sin que nadie te lo diga, que ese engaño que te estaban advirtiendo, tú comprendes que ciertamente te estaban engañando. Esta es el mayor fraude. Esto es lo que nos lleva a las personas a sentir una inseguridad, a sentir qué, a sentir ansiedad, angustia. ¿Por qué? Porque tú no controlas la situación. En el momento en que tú controlas tu vida, ya eres un elemento muy peligroso. ¿Por qué? Porque tú controlas tu vida, no te dejas controlar por los demás. Esto lo estoy viendo yo ahora en el reciente nombramiento del norteamericano, el Papa norteamericano, de León XIV. Lo estoy viendo. Fijaros cómo ahora hay una pelea brutal, yo al menos en YouTube lo estoy viendo, y la cantidad de videos que me envían, estoy aburrido ya, ni siquiera los veo. ¿Por qué? Porque antes había una unidad en que efectivamente el anterior, el Francisco, sabíamos quién era, que sabíamos que era un estafador. Pero ahora hay una división tremenda en que se ha convertido esto en un partido de fútbol. Yo soy del Real Madrid, tú eres del Barcelona, o eres del Manchester, o eres de cualquier otro equipo. Entonces, los que antes estaban unidos, más o menos, una cierta unidad en dónde está la verdad y dónde no está la verdad. Había un cierto discernimiento, vamos a decirlo así. Ahora, esas personas que tenían un cierto discernimiento están peleando unas contra otras. Unos a favor, otros otro. No, este es un león. Este no, este es un león falso. Y entonces este no, este está enviado por Dios. A ver, aclarémonos de una puñetera vez. Repito, todo lo que está sucediendo en el mundo, todo.
los conflictos, la guerra, lo que está sucediendo en la Iglesia, forma parte de un control de la élite mundial que lo tiene en sus manos, tiene el poder de todo. Y nos engañan a través de los medios de comunicación que están en su poder. Nos engañan, nos manejan, te sale una información sobre que, por ejemplo, vamos ahora al tema del reciente nombramiento. Es que el Papa ha nombrado a no sé quién y este es un signo de que este es verdadero. Pero ha dicho no sé qué, no sé cuánto y esto es un signo de que no es verdadero. Fijaros qué inteligentes la gente que manda, que es lo que me decía mi difunta mamá. Es decir, tienes que ir con los ojos bien abiertos porque siempre te van a intentar engañar. Esto me lo decía mi madre hace ya como 30 años o más. Siempre te van a intentar engañar. Hasta los más próximos a ti te van a intentar engañar. Entonces tienes que ir por la vida abriendo los ojos. Tienes que ir viendo racionalmente. Y me decía, las emociones, me lo decía, en ciertos momentos de la vida las emociones hay que dejarlas para los espectáculos. Bueno, fíjate lo que me decía mi madre. Las emociones a veces hay que dejarlas para el fútbol, cuando vayas al fútbol. Pero cuando tienes que enfrentarte a la vida, hay que pensar con racionalización. Mi madre era una mujer muy poco emocional, muy poco emocional. Y yo la vi emocionarse en mi vida poquísimas veces, pero vamos, pero era muy inteligente. No tenía estudios, pero la vida le había hecho enfrentarse a la realidad. Y esto es lo que yo aprendí de ella. Aprender a ver las cosas con frialdad. De las emociones no. Cuando juegue el Real Madrid-Barcelona ya me inclinaré por un equipo o por otro. Ahí puedes decirte lo que te la gana. Pero en la vida tú no puedes ir con muchas emociones. Entonces, lo que estamos viviendo ahora, desde un plano de vista económico, un punto de vista político, militar, religioso, aquí ya no sirven las emociones. Hay que ir con los ojos bien abiertos. Entonces, la cuestión es que esta división, la división que estamos viendo, cada vez es más fuerte. Cada vez hay más inseguridad y cada vez hay más peleas, más entre los mismos grupos que antes estaban unidos, ahora ya no están unidos, porque unos son favorables a este y los otros son favorables al otro. Y esa amistad que tenía acaba rompiéndose. Y esto lo estoy viendo, porque a mí me llegan cientos de videos, mensajes de la gente. Y yo me he quedado que no me lo creo. Yo estoy asustado, bueno, asustado, entre comillas, asustado. Pero me doy cuenta que personas que antes más o menos coincidían en una línea seguida, ahora están divididos. ¿Por qué? Porque es que este es falso. Porque es que según el vídeo que ha salido, este es verdadero, pero es que me ha dicho que es falso. Es impresionante lo que estamos viendo. Es el imperio de la confusión. Cada vez más confusión, más confusión, más confusión. Entonces la cuestión nos llevan a un abismo, nos llevan donde ellos quieren. ¿Para qué? Pues si yo estoy dividido con el otro, alguien me va a presentar un personaje que va a hacer que yo me una en la falsedad que me han planteado. Esto es lo que se llama, lo que Antonio Caponetto, el catedrático argentino, lo define como la revolución del anticristo. Es un término acertadísimo. Es decir, a lo largo del siglo XX, XIX, XX, hemos vivido cantidad de revoluciones. La revolución del Mayo francés, la revolución sexual, la apertura, la revolución de los hippies. Después de los hippies, en la década de los 70, 73, surgió el movimiento gay, que se hizo muy poderoso. Los hippies desaparecen, lo sustituyen el movimiento gay y el movimiento gay ha conseguido controlar la sociedad mundial, al menos la sociedad occidental. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Dividirnos a todos. ¿Y por qué? Pues porque las personas tenemos una cierta tendencia a tomar partido por esto y por el otro. Entonces, yo te divido, vosotros dos estabais unidos, pero voy a lanzar un bulo que me he enterado por ahí, una especie de media verdad, media mentira. Oye, mira, que me he enterado de esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, no, quizás sí, pero, ¿qué dices?
Y solo con una frase cortita yo he conseguido romper la relación de esas dos personas. ¿Para qué? Para manipularles a los dos. Esto es lo que estamos viviendo, una confusión increíble. ¿Y por qué estamos confundidos? Bien, la confusión está clara. Vivimos una confusión. Pero ¿por qué estoy confundido? La pregunta es esta. ¿Por qué cada vez estoy más confundido? Porque en el fondo no creo en nada. Sigo modas, sigo la moda. Ahora es la moda de esta de la cantante norteamericana, Taylor Swift, que desde hace tiempo se veía que esta chica, esta cantante norteamericana, es una MK Ultra, es decir, que la han manipulado psicológicamente y a través de la música manipula toda la sociedad occidental. Cuando estuvieron en Madrid, pues el Santiago Bernabéu y ciento y pico mil personas, pues abarrotado todo en todas las partes para ver a Taylor Swift. Hay que verla, ¿por qué? Porque te lo han metido en la cabeza con la música. Ya te han manipulado, te han programado mentalmente. Y después está a este subnormal que es Bad Bunny, no sé cómo se llama, que también es un MK Ultra utilizado, le han sometido a un vaciamiento mental, porque esto es un trabajo de inteligencia de los servicios de inteligencia norteamericanos. Los vacían, los idiotizan, y entonces te sale una canción que, no sé, que no la cantan ni los guantúes en el África del Sur, y todo Occidente detrás del tipo este. Y todos como locos adorando a la Taylor Swift. ¿Por qué me pasa eso? Porque yo ya no creo en nada. Me han vaciado de ideas, me han vaciado de afectos. Entonces, soy un ser programado psíquicamente. O sea, lo que estamos viviendo en la historia de la humanidad jamás, jamás, jamás se hará. Y todo esto que estamos definiendo, ¿qué es? Es decir, a la Taylor Swift o a la Bad Bunny o a quien sea, los han programado, los han metido en un laboratorio, los han programado mentalmente, los han idiotizado y sale pues esta chica vestida en lo mínimo, tipo bikini, al otro medio babeando y con un aspecto de que hace un año que no se ducha, y todos le seguimos a él. ¿Por qué? Porque como mi vida está completamente vacía, mi vida está completamente vacía, necesito llenarla de estímulos, droga, acción, violencia, fútbol, lo que sea. ¿Por qué? Porque mi vida está vacía. Entonces, cuando yo por dentro no me encuentro bien, necesito un estímulo para sentirme momentánea. El tema de la droga, a ver, ¿por qué se droga todo el mundo? Pero casi todos se drogan. Senadores, políticos, puedo hablar de políticos con nombres y apellidos, que son adictos, absolutamente adictos, y son políticos de muy alto rango en la esfera internacional. Una prueba, el presidente francés el otro día que estaba reunido con Merz, el presidente alemán, estaba había más, Zelensky y uno más. La cámara les enfoca y resulta que había un sobre en la mesa, un sobre de cocaína y Macron hace rápidamente así y lo esconde, sonríe como diciendo, bueno chicos, a ver, ¿qué es lo que estáis contando? Se drogan todos. ¿Y por qué se drogan la mayoría? Porque su vida no tiene ningún vacío. Esta es la base de la confusión. No creo en nada. Me da igual todo. Solo vivo en lo inmediato. Este es el gran problema. Y esto se está viendo en todos los aspectos, en la política, en la iglesia, en la religión, todo. Entonces, ahora llega un personaje, que es en este caso el norteamericano, Robert Prevost, o como se pronuncia. Entonces, dentro de los supuestos creyentes, se han dividido. Ay, mira qué bien, habla bien, además viste bien, tiene buena presencia, no sé qué. Ah, pues yo me paso al partido político del Robert Preps. Y como aparentemente ha desaparecido el otro, que era un poco bruto, además era inculto, además era grosero, pues olvidémoslo. Ahora somos del partido de fútbol del Papa
el León 14. Y todos contentos porque ya tenemos un equipo de fútbol a quien adorar y a quien seguir. Ya no seguimos la verdad, no seguimos la verdad, no seguimos la verdad, no seguimos una identidad, seguimos un eslogan, es decir, seguimos una frase, pero no seguimos la verdad. Y por eso cuando apagamos la televisión, apagamos el celular, el teléfono, como queramos llamarlo, nos sentimos, ¿cómo nos sentimos? Vacíos. Entonces necesito encender otra vez el celular, el teléfono, necesito encender la computadora, el ordenador, necesito la música. ¿Por qué? Porque ya nos hemos convertido en seres manipulados, que en términos técnicos se define como MK-ultra. Es decir, ya estamos bajo un control de laboratorio. Y cuando es así, la solución es muy difícil. Cuando una persona ya está en esa situación es muy difícil, tremendamente difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es volver a los orígenes, volver al principio, volver a saber quién soy. Y para eso hay que ir a las fuentes. Es lo que me decía un joven hace ya bastante tiempo que me escribía por ahí por un correo, ¿no? Oiga, profesor, ¿cómo usted, teniendo la cultura que usted tiene, la formación, cómo es posible que usted crea en el diablo? Yo me reía a gusto, ¿verdad? La verdad es que me reía muy a gusto. Y yo le dije, yo pensaba, digo, vamos a ver, ¿qué le digo? ¿Qué le contesto? No sabía, digo. Es decir, él, este joven de unos 19 años, es hijo de su generación. ¿Qué quiere decir hijos de su generación? Que los han vaciado. Alguien ha metido la mano en su cerebro, en su alma, en su espíritu, les han arrancado el alma, la inteligencia y los han vaciado. Y cuando es así, es muy difícil una solución, muy difícil una solución. Y en estos momentos la humanidad, el 90% o más del 90% de la humanidad es este tipo de personas. Otro me decía, no, es que usted, profesor, es muy seguro. Digo, ¿pero seguro en qué? ¿En lo que usted cree? No, no, no es que yo esté seguro. Lo que sucede, le dije, lo que sucede, porque mira, la seguridad en un momento dado, tu seguridad te puede fallar. Yo lo que le dije a este alumno, era alumno virtual, porque lo tenía en las clases, ¿no? Y yo le dije, no, yo te entiendo, le dije, yo te entiendo lo que quiere decir, pero mira, la razón de mi seguridad, seguridad entre comillas, es porque yo conozco las fuentes originales de lo que estudio. Por ejemplo, un evangelio que lo encuentras en cualquier Biblia, eso es una fuente de información, una fuente de información. Quizá lo he podido retocar un poco, lo que sea. Bueno, bien, hay que aceptar que a veces se pueden retocar un poco, pero ese evangelio es una fuente de información espiritual. Si tú sabes lo que dice ahí y lo crees sinceramente, tú eres una persona muy difícil de vencer. El muchacho se quedaba asombrado, ¿no? Porque el muchacho lo que busca es un líder a quien seguir, ¿no? Es una fuerza que él incluso pueda conducir a otro joven. Y es lo que le llamó la atención. Dice, si tú estás seguro en las ideas que tienes, va a ser muy difícil vencerte aquí. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en Europa? La invasión de ya que van como 30 millones de musulmanes, porque Europa está invadido. Será gente bruta, salvaje, muy bien, lo que quiera. Animales, perfecto, aceptado. Incultos, aceptado, porque eso es cierto. Pero creen en lo que está haciendo, creen en lo que están haciendo. Están convencidos que van a vencer Europa, que van a destruir Europa. Están convencidos y tú no les vas a vencer. ¿Por qué? Porque tú ya no crees en nada. Tú has perdido la fe de tus padres. Tú ya no crees en nada. Tu vida es sexo, pasar el fin de semana y pensar en fútbol y emborracharte los fines de semana. Ese es tu objetivo. Pero el objetivo de ellos no es emborracharse. El objetivo de ellos no es el fin de semana. El objetivo de ellos es que tienen que destruir a Europa y la van a destruir. Pero ¿cómo es posible que eso suceda? Porque ellos tendrán una religión falsa,
todo lo que tú quieras. Su religión será falsa, su Dios será falso, todo lo que tú quieras. Pero ellos creen en eso y por eso no los vas a vencer. Yo lo que yo le decía a este muchacho, ¿tú crees en algo sinceramente? Bueno, yo sí he leído algo. No, no, no. Yo le decía, no, mira, déjalo, déjalo. Tú no crees en nada. Y esa es la razón de la confusión. Y es una confusión que la veo en todas las partes. Lo veo en las iglesias, lo veo en la jerarquía de la iglesia, lo veo entre los políticos, lo veo entre los viejos amigos que he tenido. Viejos amigos de amistad de ya cuando teníamos 20 años. El tema, por ejemplo, de gay, el tema de homosexualidad. Si tú tocabas ese tema, entonces, que eso era un tema que nadie hablaba de ello. Yo decía, no, por favor, eso es una aberración. Ahora todos mis viejas amistades, todos aceptan la homosexualidad. Y yo, por supuesto, me alejé de ellos. Ellos me consideran un raro. Bueno, bien, algo me tienen que considerar. Es decir, esta es la confusión que lleva a la droga, a hachís, marihuana, LSD, fentanilo. ¿Cuál es? Que no tengo una base, algo a donde sujetarme y seguir adelante. Como no tengo nada, me van a destruir. Yo me estoy destruyendo. Y esta es la regla maestra de la élite mundial. Esta élite mundial, vuelvo a repetir, todo lo que estamos viviendo está perfectamente organizado por una élite inteligentísima, algunos no humanos. Entre ellos, me atrevo a dar un nombre, Bill Gates. No es un ser humano. Podría dar mis nombres, pero no tengo datos exactos. Ellos son seres despiadados, pero creen en lo que están haciendo, creen en ello y por eso son despiadados. Destruyen la sociedad, te meten jeringuillas, te meten pinchazos, te meten lo que haga falta, pero te van a destruir. ¿Por qué? Porque creen en lo que ellos están haciendo. ¿Y qué queremos en nosotros? ¿Y nosotros en qué creemos? Ni siquiera creemos en la fe que supuestamente tenemos. Somos católicos, evangélicos, luteranos, muy bien, todo eso está muy bien. Pero en el fondo todo eso no sirve para nada. Ser católico, yo soy católico, ¿y eso para qué sirve? No, yo soy evangélico, muy bien. Pues nada, felicidades con tu evangelismo. Y yo soy luterano, pues nada, sí, siga usted siendo luterano. ¿Y dónde va a ir usted con todo eso? Si eso en el fondo es basura, ¿por qué? Porque es un título que llevo, yo soy católico, pero yo no creo en nada. ¿Y cómo lo sabe usted? Lo veo porque yo observo su vida y usted no cree en nada. Usted dice que es creyente, pero usted no cree en nada, ni en la iglesia, ni en la fe, ni en Cristo, ni en los demonios. Pero usted no cree en nada. Y la gente, en cuanto le dices la verdad, la gente se ofende. Es lo que decía Mark Twain, ¿no? Es más fácil engañarle a una persona que hacerle ver que está engañada. Entonces, cuando tú a una persona le dices la verdad, la gente se escandaliza. Oiga, oiga, un momento, un poco de respeto, oiga. ¿Pero respeto a qué? ¿A usted? Venga, hombre. Yo por eso ya, como vivo perdido en el campo, en el monte, yo ya no discuto con nadie, salvo alguna vez por teléfono, alguna discusión. Una discreta discusión, sin más. ¿Por qué? Porque la gente no acepta que le digas la verdad. No, mira, estás equivocado, eso no es así. No es así. Entonces estamos viviendo el imperio de la oscuridad. Y esta oscuridad es la autopista. A ver, esta, 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 esta oscuridad, esta confusión que estamos viviendo, es la autopista, el camino, la pista forestal, la carretera, llamadlo como queréis. Es la autopista que prepara la llegada de un tipo inteligentísimo que nos va a arrastrar a todos. ¿Por qué? Porque él te va a dar un motivo de vida, te va a dar una razón para vivir. Pero te va a dar su razón, la de él, no la verdad. Y esto es lo que está escrito en todos los textos, incluso en textos antiguos, incluso hasta los musulmanes. En la cultura islámica esto está escrito. La llegada de Al-Mahdi, que es el que se enfrenta al anticristo. Pues entonces, todo esto ha sido elaborado a través de los medios de comunicación, de la televisión, del cine, de las ideologías. A ver, ¿cómo nos han conseguido dividir?
yo recuerdo que en la década de los años 80, estamos hablando hace ya 40 o 40 y tantos años. Estoy hablando del caso de España, por ejemplo. En España, no, en España se vivió muy bien, la gente estaba unida, no había líos de partidos políticos. Entraron los partidos políticos. Y un país maravilloso, excelente que yo viví, porque España ya no, es un país ya desconocido, no existe la España que yo conocí, no existe ya esa España. Entonces, esa España maravillosa ha sido destruida porque a través de, tú eres fascista, tú eres de la derecha, yo soy de la izquierda, yo soy ateo, tú eres un creyente, nos han dividido, nos han destruido. Y como idiotas hemos seguido ese modelo, hemos seguido ese discurso. ¿El resultado cuál es? Ve a pasear por las ciudades europeas, ve a ciudad por las ciudades de España. Ves cantidad de gente sola, solitarios. Eso estaba programado. ¿Para qué? Porque si la gente está unida, yo no puedo vencerte porque estáis unidos, tengo que desuniros. ¿A través de qué? Te voy a convencer de que tú eres un fascista, porque es que tú eres un poco conservador. Y ese que no se lava nunca, ¿eh? Y que va con greñas y todo, y que ese es de la izquierda. Entonces, los de la izquierda se consideran moralmente superiores a los fascistas. Entonces, ese es liberal, ese es trotskista, ese es de la izquierda, ese es liberal. De esta manera han roto toda la sociedad occidental. Ha quedado completamente destruida. Y entonces, en base a esa desintegración social, han subido al poder auténticos canallas, auténticos sinvergüenzas. Es el caso de Pedro Sánchez. A mí me consultaron, he hablado hace poco, unos días, con un antiguo compañero de la universidad, ¿no? Me pedía cuáles, de un punto dice, me decía, tú también estudiaste teología. Digo, sí, estudié teología para comprender algunas cosas de los procesos históricos. ¿Cuál es tu visión de la situación política española, en concreto del actual presidente español? Digo, es un hombre que está poseído demoníacamente. ¿Qué? ¿Qué dice? Se queda un poco asustado. Digo, y yo se lo dije así porque nos conocemos hace muchos años y se lo dije. Y Macron es lo mismo. Zelensky es un psicópata endemoniado. El presidente alemán, Merz, que viene de los BlackRock, de la casa de los BlackRock. Macron, también de la casa de los Rothschild. Todos son drogadictos, todos son drogadictos, pero son adictos, incurables además. ¿Y cómo han conseguido llegar al poder? Entonces, todo esto es lo que está desintegrando la sociedad occidental. ¿Y eso tiene solución? No, no hay solución a eso. Tiene que haber una convulsión, tiene que haber una revolución, tiene que haber un shock en la sociedad que elimine a millones, incluso a millones de personas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esas personas, lo que voy a decir es muy duro, pero soy consecuente de lo que estoy diciendo, porque la mayoría ya de esas personas no son recuperables. Porque, repito, por si alguien no lo ha entendido bien, porque la mayoría de esas personas no son recuperables. Y esa es la acción, y esa es la acción de lo que en el ámbito incluso hasta Daniel Stulin, ex coronel de los servicios de inteligencia de la antigua KGB soviética, lo dice y lo reconoce. Y es un hombre que habla claramente. Estamos ante un programa netamente satánico. Totalmente de acuerdo. Es decir, este proyecto humano es satánico, profundamente satánico. Bueno, he hablado ya mucho. Venga. Si hay dudas o preguntas, las planteamos ya. Gracias, Damián. Muy interesante la perspectiva. Yo le planteo la primera pregunta mientras se van planteando las demás preguntas de la temática que estamos tratando hoy. En el tema de la verdad que usted dice y la fuente, para un católico, ¿cuál es la fuente, Damián? Sí, las fuentes de la fe están en los textos antiguos. Es decir, yo conozco gente creyente muy buenas, santas personas,
pero no conocen más que unas pocas devociones, no conocen más de la iglesia. ¿Y estas personas qué son? No, son excelentes personas, pero no, estas personas no pueden enfrentarse a una situación de que alguien les pregunte, oye, ¿esto por qué? La fuente siempre, siempre, siempre es el Evangelio. Siempre. Tú vas a la doctrina de la Iglesia, vas al catecismo. El catecismo es el que escribió este Benedicto con ayuda de este Juan Pablo II, pues es un tema así. ¿Y cuál es la fuente original del catecismo? El Evangelio. Es decir, si lo que está escrito en el catecismo no tiene su base documental en el Evangelio, esa parte del catecismo puede dar lugar a confusión. La fuente original es el Evangelio. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas son las fuentes originales. Quien no conoce y no domina el Evangelio, dominar me refiero. Vamos a poner un ejemplo. El documento es Amores Leticia, que lo firmó Francisco. El texto, bueno, pues está más o menos bien. Pero cuando llega al punto 299 al 305, son 6 puntos, 6, 7 puntos, empiezas a leerlo y dices, a ver, espera un poco. Oye, esto no está en el Evangelio. Porque aquí dice que un matrimonio que se casó por la iglesia se separaron por la razón que sea. Se separaron, se divorciaron, se han vuelto a casar por lo civil. Entonces, dice Francisco, bueno, a ese matrimonio se le hace un acompañamiento, y el párroco, lo que sea, puede determinar si pueden confesar, comulgar o lo que sea. Eso no está escrito en el Evangelio. Eso es totalmente opuesto a lo que dice Cristo. Pero si no conoces el Evangelio, tú dirás, ay, oye, joder, qué papa más increíble tú. Esto es lo que yo quería, hombre, un papa así. ¿Por qué? Pues mira, yo estoy divorciado y estoy casado y tengo otros hijos, no sé qué. Este es mi papa, a este le amo yo. El Ratzinger, el Benedicto, el viejo ese, era un carcabañana ese, ¿no? Y eso es lo que ha llevado al cisma, porque estamos viendo ya un cisma. Esto es lo que nos ha llevado a la hecatombe espiritual, porque si la iglesia está en esta especie de hecatombe, la sociedad política también manifiesta esa hecatombe. ¿Cuál es? La guerra ucrania, el genocidio de Gaza. Si hubiera un papa, pero de verdad, un papa auténtico en el Vaticano, no se hubiera permitido el genocidio de Gaza, no se hubiera permitido un Juan Pablo II, un carácter fortísimo. En la guerra ucrania no existiría la guerra ucrania. Podemos decir, no, pero eso es un asunto político. Sí, pero un papa tiene un poder increíble. Si el papa es verdadero, claro. Pero no el cantamañanas que había antes. El tipo este, el don Paco, el Francisco. Así es, Damián. Me encanta la Hablaba posición yo que el usted otro día, tiene. hablaba el otro día con un sacerdote que le conozco a través del chat y eso, ¿no? Dice, bueno, profesor, ya sabe que se murió el gorila que le habían puesto una sotana blanca. Un sacerdote, hablando claro, desapareció el gorila. O sea, a Francisco le llamaba el gorila. ¿Por qué? Porque había demostrado que era un gorila, un tipo brusco. Bah, mejor que hablemos de otra cosa. Adelante. No, Sí. no, pero vamos, la base, un católico, un evangélico, un luterano que no conozca el Evangelio es una persona que no tiene fe. Es una persona que dice que es creyente, dice, pero yo a más de uno le he tenido que decir, mira, perdona, no sabes de lo que estás hablando, tú no eres creyente. No, 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 profesor, yo soy creyente, pero te estoy haciendo ver que tú no crees en nada. No conoces el Evangelio, nunca has leído nada. Yo te he preguntado sobre el divorcio porque tú estás divorciado, tú estás viviendo con otra mujer. Yo me atreví a decírselo porque son personas que conozco. Entonces, si usted es creyente, ¿cómo es que usted acepta el divorcio? Por Usted supuesto, ha Damián. Yo obligado. le adicionaría nada más.
a esa fuente que usted dice le adicionaría el catecismo, sea el de San Pío X, que es el mejor, o el de Juan Pablo II también. Es que ya empezamos con los colores de los partidos políticos, ¿me entiendes, verdad? Totalmente. El catecismo está basado en el Evangelio. Si no conoces el Evangelio, el catecismo te va a parecer un rollo macabeo, un rollo impresionante. ¿Entendemos? Es decir, ¿cuál es la base? La base es el Evangelio. Si tú no conoces el Evangelio, el catecismo te sirve como pista. Pero, por ejemplo, el Evangelio de Mateo son 35 páginas, que te lo lees en una hora, te lo lees todo. El de Marcos es más corto, el de Lucas un poquito más. Es decir, son textos cortos, breves. Sí, sí, sí. Entonces, si No hay tú quieres justificación ampliar, para que alguien no los lea. adelante, sí, adelante, adelante. No hay justificación para que alguien no lea el Evangelio siendo tan corto. El que escribió Benedicto XVI, el que después sería, es muy bueno. Ya está, no busquemos de San Pío X, no sé qué. Y antes, cuando yo iba al colegio, cuando era pequeño, bueno, yo de estatura siempre he sido bastante pequeño, pero teníamos un catecismo de la escuela que era buenísimo, pero buenísimo. En 40 páginas te lo definía todo. Ahora el Evangelio son 700 páginas, no, perdón, el- 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 son 700 páginas, pero ese es una pena, yo lo he buscado, pero claro, he vivido en tantos lugares que perdí ese catecismo, pero era muy bueno, lo entendía rápidamente. Claro, Pero a y lo ese que debe haber vamos, sido, adelante. ese catecismo debe haber sido el de San Pío X por la época, ¿no? Es posible, sí, sí, es posible. Yo entonces no, entonces no entendíamos esas cosas. Sí, sí, sí. Es decir, No, San antes no nos Pío, hacíamos lío, Damián, no, no nos hacíamos lío de si era el posconciliar, el preconciliar, si el Papa era uno o el Papa era una figura de Roma y nosotros íbamos a la parroquia y el párroco era el que se ya, encargaba de ya. nosotros. Y además que no había información. Había un Total. periódico que salía un día y leías y no había más. Y la radio nada más. Pero no existía la televisión. La Claro. televisión comenzó a expandirse a partir de 1960 aproximadamente. Es decir, que vivíamos un poco, para comunicarte tenías que hacer una hoguera y con una cobija hacías así y envías señales de pueblo al otro pueblo. Sí. Yo, por Y, ejemplo, a ver, yo suelo decir, ¿no? Cuando yo nací, se estaban construyendo las pirámides de Egipto. O sea, con eso ya estoy, ¿me entiendes, no? sí, sí. Estaban No, construyendo las buena época, pirámides. Damián. Buena época. Y en esa época no había tanto, y yo le voy a decir una palabra que no No, suene grosera, no había tanto sábelo todo. la infancia mía fue muy bonita en el campo, siempre chapoteando en los charcos, recogiendo esto, lo otro en el campo. La infancia fue muy bonita. Hoy en los niños en la ciudad, no, eso no es una infancia, hombre. Y además para ir a la escuela eran 3 horas caminando. Hazte una idea. Entre ida y No, vuelta. no. Entre ida y vuelta, 3 horas caminando. Con nieve, con frío, con agua. No había huelgas, ni había descansos porque había nieve. Con nieve y sin nieve había que ir a la escuela. 3 horas todos los días para ir a la escuela. Hazte una idea. Brutal, brutal. Eso le formó lo que hoy es Damián Galerón. Acaba saliendo un guerrero de primera. Eso. Así es, Damián. Sin eso no hubiera salido un guerrero, No, sino no. un débil bruto. El dolor marca, el esfuerzo marca, el sufrimiento marca mucho, mucho. Hoy la gente se tiene aquí una herida de no sé qué y llegó el fin del mundo. Vamos. Cuando antes nos partíamos de la cabeza, yo recuerdo que hacíamos bandos de cuando éramos niños del colegio, el barrio, 5 o 6 en un bando y 5 o 6 en otro bando, a pedrada limpia. Y cuando a alguien le abríamos la cabeza, se paraba en la batalla.
Y todos nos compadecíamos de al que le habríamos, al muchacho que le habíamos abierto la cabeza. Me refiero que había que coserle la frente. Pero nadie lloraba, solo lloraba la víctima, los demás no. Y la vida era así, la vida era así. Más Entonces, sencilla. claro, yo lamento, me produce tristeza a las nuevas generaciones, porque están desorientadas. ¿Qué es el tema de hoy? Es la confusión, es el imperio de la confusión, de que no sabes qué hacer. Pero bueno, pero desgraciadamente aquellos que fueron de mi generación hoy están más confundidos que los que están hoy. Damián, pasemos un poco a estos últimos 10 minutos que nos A quedan. la Pasemos, geopolítica mundial, a la geopolítica sí, en mundial. especial a dos eventos, yo quisiera. ¿Qué es lo que está A ver, pasando en Israel e Irán y qué pasó con el helicóptero de Vladimir Putin? Yo creo que con eso estamos bien. mira, el helicóptero de Vladimir Putin, lo escribimos, ¿no? Helicóptero de Vladimir Putin. Igual Londres. ¿Se entiende lo que he dicho o no se entiende lo que he dicho? Por supuesto. La orden vino de Londres, no vino de Zelensky. Esto, mira, vamos a ver. Para llegar a un acuerdo con Ucrania, tienes que llegar a acuerdo con tres potencias. Primero, antes de llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego, no alto el fuego, que si este material de guerra, ¿no? Primero tienes que consultar con Estados Unidos, después con Francia y después con Londres. Es una locura, es una locura. Entonces, Vladimir Putin ha dicho, mira, yo estoy hasta las narices. Voy a continuar la guerra, voy a destruir Ucrania, porque a mí me están jodiendo, hablando así duro, porque a los rusos les han hecho mucho daño. Y una vez que acabe la guerra, atención, una vez que acabe la guerra, esperemos que acabe pronto, y una vez que acabe la guerra, atención al golpe que Rusia le va a dar a Inglaterra. Cuidado, porque toda la guerra de Ucrania, toda la guerra de Ucrania, el material lo ha puesto Estados Unidos, sí, claro, por supuesto, eso no se puede negar. Pero el cerebro ha sido el MI6 británico. Ellos son los que han dirigido la guerra desde el principio. Y Rusia, cuando acabe esa guerra, yo estoy seguro al por 100% que Rusia se la tiene jurada a Inglaterra. Se la tiene jurada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Sinceramente no lo sé. Pero creo que el golpe que les va a dar a los ingleses va a ser durísimo. Porque les han hecho mucho daño. Es decir, el odio que Inglaterra tiene a Rusia no os lo podéis imaginar. O sea, Inglaterra odia a Rusia profundamente, porque toda la guerra de Ucrania es una obra de Inglaterra, no es una obra de Estados Unidos. Y de hecho, la prueba es que el día 22 de abril, la primera semana de abril del 2022, cuando se intenta firmar la paz, el Tratado de Paz, el que se presenta allí es el borracho este. Y esto no es un insulto, cuidado, es Boris Yeltsin, porque Boris Yeltsin es muy difícil verle sobrio, siempre está borracho. Se presenta allí ¿Boris con Johnson el... o Boris Johnson? sí, perdón, sí, sí, está bien la corrección para que no nos confundamos. Boris Johnson es un alcohólico, porque él es alcohólico. Y llega con el cabello todo agitado. No, 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 no firmes, no firmes. Y le dicen a Zelensky, mira, no firmes. Te vamos a dar todo el dinero que quieras, te vamos a dar las armas, te vamos a dar todos los satélites, todo lo que quieras, misiles, todo. Te vamos a llenar a ti de dinero. No firmes. ¿Quién fue el que se negó a la paz? Fue Londres, no fue Estados Unidos, no fue Biden. Bueno, sí, Biden obedeció lo que le hizo Londres. Quien dirigió la guerra de Ucrania ha sido Londres, han sido los ingleses. Siempre, siempre están los ingleses. Por ejemplo, en el tema de la invasión de la Patagonia Argentina, que está llenándose ¿de judíos? ¿Quién dirige esa operación? No, los judíos no, son los anglos, es Londres quien dirige toda esa operación, porque eso se lo tienen jurado los argentinos desde la época eh, del virreinato de la Plata. Siempre los ingleses están detrás, siempre, siempre, siempre. Nostradamus les definía como la pérfida Albión. Albión es blanco, porque desde la zona de Francia, la costa de Inglaterra se ve como una franja blanca.
qué son los estratos geológicos sobre los que está formado toda la isla, ¿no? Hasta Nostradamus definía a Inglaterra como pérfida, malvada, y no se equivocó. Entonces, la guerra no va a haber paz. Rusia va a ganar la guerra. Y cuando dé el golpe definitivo, atento a lo que va a hacer Rusia. Porque a Rusia no les va a perdonar el sufrimiento que les han causado. Damián, ¿usted cree que el Pero si golpe, algún día desaparece la pérfida Albión, yo lo celebraré por todo lo alto, lo voy a celebrar por todo lo alto. Damián, ¿usted cree Eh, que el golpe que dio Vladimir Putin la semana pasada a Kiev fue ya el no, golpe definitivo o espera algo más? los están machacando, los están machacando. Vamos a ver si al final utilizan el Oreshnik, que eso es un monstruo. Solo, sin introducir misiles nucleares, sin introducirlo, sino solamente por la fuerza cinética que tiene. Es un monstruo ese misil, es un monstruo. ¿No? Alcanza profundidades de 100 metros. Alcanza profundidades de 100 metros. Es decir, búnkers, todo lo que tú pongas, te lo revienta todo, te lo revienta todo. Sin meter misiles nucleares, solo con los misiles convencionales, vamos a decir, los que tienen. Pero no, está todo decidido ya, todo está estudiado, todo está programado. Y aquí ya lo que tiene decidido la élite mundial se va a llevar a cabo. La razón por la cual Inglaterra, Londres se opone, quiere declarar la guerra como sea la Tercera Guerra Mundial, es porque saben que no pueden ya con Rusia. Que Rusia tiene ganada la guerra está ganada y ya no hay vuelta de hoja. Entonces, pues yo cuando la gente me pregunta cuál es mi pronóstico, digo, ya no hay pronóstico, solo es esperar. Hay que esperar, nada más, esperar. ¿A qué? Esperar a lo que venga. Ir analizando las situaciones, pero es esperar. No hay más, no hay más. Damián, en el caso de Irán, Israel. Dale por 100%. La guerra es inevitable. O sea, podríamos decir, bueno, igual ataca a Israel, vamos a ver. No, 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 no. Dejemos de tonterías. No igual y vamos. No, 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 no. Va a haber un ataque. Israel va a atacar a Irán. ¿Cuál va a ser el resultado? Prefiero no pensarlo. Porque los iraníes saben que van a ser atacados y ellos van a hacer la réplica. Ellos no se van a quedar así con los brazos cruzados. No, no. Y la razón es. Pero lo más grave de eso, Damián, hay una respuesta de Irán y obviamente será contundente, pero la respuesta más grande será de su aliado número uno, Rusia. Es que esa es la duda que yo tengo. ¿Qué va a hacer Rusia? Es que si ataca a Rusia, ya tiene que. Si ataca a Rusia, es decir, si ayuda a los iraníes, si les ayuda, se supone que sí. Rusia tiene que atacar ya en todos los frentes. Tiene que atacar ya a Europa, tiene que atacar el Oriente Medio. Y la cuestión es que China está detrás. China está detrás. Y hay un convenio entre ambos fuerte, cuidado. Los chinos no tienen amigos. Los chinos no tienen aliados. ¿Qué es lo que tienen? Ellos siguen por la situación de conveniencia, es normal. Y entonces la única salida que tiene China es apoyar a Rusia, es que no tiene otra salida. Porque Estados Unidos les están intentando hacer, es decir, este Donald Trump es un tipo muy bruto, ¿eh? Hay que reconocer que es muy bruto el tipo. Yo pensaba que era más inteligente, pero está demostrando que no es inteligente. Quiere vencer a China como sea. China ya no es vencible, no, no va a vencer. El que va a ser derrotado es Estados Unidos. Estados Unidos va a ser derrotado militarmente, y desde el punto de vista económico va a ser derrotado. Entonces la pregunta es, ¿qué demonios le pasa a este hombre? El ataque que ha hecho Rusia a Kiev entre ayer y antes de ayer, estos últimos días.
los periodistas, muy manipuladores, le pregunta al presidente norteamericano, oiga, es que han muerto doce civiles, escandalizado. Y Donald Trump dice, pero ¿qué demonio le pasa a Putin? Pero ¿cómo es posible que digas tantas tonterías, mi querido Donald Trump? Sabía que eres tonto, pero tan tonto no pensaba que eras. Pero ¿cómo puedes decir eso? Significa que Donald Trump ya no controla nada y que su Damián, cabeza... yo tiendo Adelante. a, verá, tiendo a no estar tan de acuerdo con el tema de China y Estados Unidos. China tiene Adelante, adelante, adelante. China tiene el Adelante. 65% de sus exportaciones a Estados Unidos. Le ponen un mes de tarifas, casi la quiebran completamente. Eh, Eso hizo que China se siente a la mesa de negociaciones y diga, ok, no hay problema, pactemos. Sí, Y se sí, quedó con sí, un 30% de tarifas, que usted sí, sabe que en el tema económico de comercio exterior, 40% es el límite máximo que sirve para que un país sí, pueda negociar con otro. Más de 40 correcto, es inviable la relación comercial. correcto. ¿Quién Pero ganó esta aquí hay una... guerra? Esta Sí, batalla, sí, no la adelante, guerra, adelante. pero ¿quién ganó la guerra? La batalla la ganó por el momento Estados Unidos. Veremos cómo responde China. Ese es el problema, ese es el problema. China, no olvides una cosa, China es un país que lleva unos 4.000 años de existencia. Ni siquiera Sí, los ingleses pudieron con los chinos, a pesar de que los ingleses les declararon dos veces la guerra a través del tema del opio, la llamada guerra del opio. No pudieron vencer a los chinos. así Entonces, es. es un pueblo con el que hay que tener mucho cuidado. Ellos son muy pacientes, ellos son muy tranquilos, ellos nunca se alteran. Digamos que en el ámbito económico la situación puede estar a favor de uno o de otro, pero el día que China tenga la oportunidad, va a aplastar a Estados Unidos, lo va a aplastar, lo va a desintegrar. No estamos hablando de económico o militarmente. No, no, no definamos ahora qué es. Pero China aplastará a Estados Unidos, no tengas ninguna duda. Y ayudado por los rusos. O Rusia ayudado por China. Y los Claro. norteamericanos lo saben. Yo he hablado con agentes de inteligencia norteamericanos, he hablado con ellos, porque muchos de ellos, la mayoría hablan español muy bien, y en privado me lo han dicho, que ellos saben que Norteamérica no va. Que no va, que no va, que no va, que no va, que no tiene futuro. Ellos mismos me lo han dicho, agentes de inteligencia. Ellos son conscientes de que están perdidos, que Estados Unidos tiene el tiempo contado. Ahora, si hablan en los medios de comunicación, claro, eso no te lo van a decir, lógico. Pero yo lo digo porque es una anécdota personal que yo tuve con ellos porque ellos, debido a los temas que impartí hace años, ellos empezaron a escuchar mis temas y me preguntaron, me localizaron y me preguntaron que dónde sacaba yo toda esa información relacionada con entidades no humanas, en fin, sobre temas muy delicados. Y yo les dije la fuente de mi información. Entonces, bueno, pues surgió una cierta conversación y ellos reconocen que no funciona, ni siquiera le hacía funcionar. Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo con eso también. Otra cuestión que me quedó en el aire es la reacción que va a tener Estados Unidos en el ataque a Israel-Irán. Ya no está tan clara la relación. La reacción de Estados Unidos ante un ataque, dices. Claro, porque ya no está tan clara la relación Mira, Estados Unidos-Irán. la situación es muy simple. Estados Unidos está secuestrado por Israel prácticamente desde hace 70 años. Es decir, si no fuera por Estados Unidos, Israel hubiera desaparecido ya totalmente. Es decir, ¿cuál es el ejército de Israel? El ejército de Israel es el ejército de Estados Unidos.
son los que les prestan, vamos a decirlo así, tecnología último modelo, tecnología satelital, misiles. Israel, pero si Israel no tiene más que 5 o 7 millones de habitantes. Henry Kissinger, en el 2004, preguntándole algo, que era secretario de Estado, fue secretario de Estado con el gobierno de Richard Nixon y algo más. Le preguntaron sobre Israel y él dijo, Israel no tiene más allá de 10, 15 años de vida. Y él era judío, él era judío. No, judío Hazar sionista. Y él lo dijo, Israel tiene los días contados. Y él era judío. ¿Por qué? Porque él no es tonto. Entonces, lo que ha hecho Israel es un trabajo es magistral en el ámbito de la diplomacia, ha sido secuestrar a Estados Unidos. Todos los congresistas norteamericanos, todos, el Senado y todos, tienen una persona dedicada a convencerles a, a adoctrinar para que tú tienes que hacer esto, tienes que apoyarnos, si no te quitamos las subvenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos está secuestrado por Israel, pero decirlo esto en voz pública es muy complicado. Pero Estados Unidos es un país secuestrado. Este diplomático norteamericano y catedrático de economía, que fue asesor de Boris Yeltsin, Jeffrey Sachs, lo dice, lo ha dicho claramente. Estados Unidos es un país secuestrado por Israel. Yo he escuchado sus conferencias por traducción simultánea y lo dice, sí, me dice, dice, Estados Unidos no solo es el país más violento del mundo, porque es la verdad. Estados Unidos es el país más violento del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Es un país increíblemente violento, porque vive de la violencia. Estados Unidos vive de la violencia, de los golpes de Estado, los bombardeos. Y lo decía, pero no solo reconocía esto, sino que también reconoce que es un país en total decadencia. Bueno, se nos pasó la hora ya. No se preocupe, Damián, estamos justo sobre el tiempo, pero bueno, ha sido una buena charla. Esperemos a ver cómo siguen los eventos, esperemos a ver cómo siguen las inquietudes con las actuaciones del Papa, que por el momento es una de sal y una de arena. A Veremos qué ver, pasa esta yo semana. quiero dejar muy claro una cosa. Todo lo que está sucediendo en el Vaticano, desde el golpe de Estado de Benedicto XVI. No, no, profesor, que renunció. A ver, no me vengas con huevadas, por favor. A Benedicto le dieron un golpe de Estado. Desde que a Benedicto lo echaron hasta ahí, las dos elecciones de los dos papas forman parte de golpes maestros de la élite mundial. Creo que estoy hablando clarísimo. La elección de Francisco fue un golpe maestro de la élite mundial, a través de su brazo poderoso que es la masonería eclesiástica. Y la elección del actual también forma parte de un golpe maestro de la élite mundial. Lamento ser tan duro y tan cruel, pero es lo que me decía mi madre. Mi mamá me decía, no vayas por la vida pecando de ingenuo. En estos momentos, Dios no es quien dirige la Iglesia Católica. Estoy siendo durísimo con Dios. En estos momentos, no es Dios quien dirige la Iglesia Católica, es el hombre, no es Dios. ¿De acuerdo? Damián, de acuerdo, pero yo sí quiero matizar porque podemos decir que cuando estaba Jesucristo siendo crucificado, no era No, Dios quien a ver, dirigía espera, espera, también. espera, espera. No, pero perdóneme A nomás. ver, no, 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 y te corto. No, 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 y te corto. Vamos a ver, hay dos cuestiones. Los perros salen persiguiendo a algún gato salvaje que hay por ahí. En la elección, yo en el tema anterior dije que este hombre, el actual, León, tiene dos salidas. Es provocar el cisma siguiendo la política de Francisco. Y la otra hipótesis es regenerar la Iglesia. Aunque haya sido elegido, presionado por la élite mundial, por la masonería o por un demonio que había por ahí, aunque haya sido elegido más o menos de una manera rara, aceptando eso,
Él en su voluntad ante su conciencia, tiene la posibilidad de revertir una situación en una dirección o en otra. Pero eso ya depende de él. Pero lo que es la elección de él ha sido bajo una presión de la élite mundial para que se elija a este hombre. Pero ahora el golpe maestro que él puede dar, solo lo puede dar él, ¿cómo? A través de su conciencia. Y ahí ya no puede entrar la élite mundial. Ya no pueden. ¿Por qué? De Porque él acuerdo, ante su conciencia decir, no, voy a seguir la voz de mi conciencia, que es la voz que Dios me inspira. ¿Entendemos el misterio que estamos viviendo? Lo que estamos viviendo es apasionante. ¿Por qué? Porque ahora es la persona que, habiendo sido elegido por presión, él puede decir, señores, no voy a seguir esa presión. Ahí estaríamos estaríamos ahí ante un pontífice, una obra maestra de pontífice. ¿Se ha entendido bien mi aclaración o no? totalmente, Damián, y no puedo estar más de acuerdo con usted en eso. Pues ya está. No, Eso es lo que hay que esperar. Eso es lo que hay que sí, esperar. y ¿Cuál eso es la como, decisión? O sea, lo que hay que esperar ahora es cuál es la decisión que él a nivel privado o personal va a tomar. ¿Seguir al otro, al bruto anterior que le nombró? O decir, señores, y esto es lo que le pasa a ahí es este donde las invitaciones, tanto de Fátima como de Garabandal, como de Akita, como Salet, No, nos invitan a olvidemos, orar, nos invitan no, a rezar. olvidémonos a ver, olvidémonos de las profecías. A mí las profecías ahora no me interesan para nada. No, no, Damián, no, no, Es no iba la a eso. persona, Mire, es la lo que iba persona, es la que persona. ahí es donde un católico tiene que seguir lo que dice la religión. Uno tiene que orar por la persona para que la persona se convierta. Por Luego, si la supuesto, por persona se supuesto. convierte o no, no está en nuestro poder. ¿Qué es lo que le pasó a Tomás Moro? Canciller del Reino de Inglaterra. Canciller, la máxima autoridad después del rey. Tenía que confirmar si aceptaba el divorcio del Enrique VIII o no. Si estaba de acuerdo con el divorcio de Ana Bolena. Estoy hablando de memoria, igual me estoy No, no, equivocando. está bien, es correcto también. Sí, Ana Bolena. Entonces, el canciller del reino tenía que enfrentarse, porque él era jefe del Tribunal Supremo. Si aceptaba el divorcio del rey, todo el reino, aplauso, maravilloso. Pero no podía aceptarlo porque iba en contra de lo que estaba establecido en el Evangelio. Entonces, él prefirió la muerte. ¿Entendemos? Claro, Esta es la Martín. situación esta es la situación a la que se está encontrando el actual Papa norteamericano. ¿De acuerdo? De acuerdo, Damián. Venga, No se hable más del un tema, quedamos en un acuerdo y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. un fuerte abrazo a todos y bendiciones. Igual, Damián, gracias a usted también.